Hola, mi nombre es Mauricio Enríquez y esta es la clase del sistema respiratorio. Difusión. La difusión de los gases consiste en aquel proceso que implica el paso de gases desde los alvéolos hacia los capilares o bien desde los capilares hacia los alvéolos. Recordemos que el oxígeno va desde los alvéolos hacia los capilares y el CO2, que viene en la sangre venosa, hacia los alvéolos. Veamos cómo es este proceso. Primero, hay que recordar dónde ocurre. El intercambio de gases por difusión ocurre fundamentalmente en dos sitios importantes. El oxígeno que viene desde la atmósfera llega a los alvéolos y pasa a través de la barrera alveolo-capilar que ya hemos revisado, ¿verdad?, hacia los capilares y hacia las arterias. Este proceso de intercambio se llama difusión, o intercambio alveolo-capilar o hematosis. El oxígeno entonces, una vez que viaja a través de la sangre arterial y llega a cualquier célula que necesite oxígeno para producir ATP, también lo hace por un proceso de difusión, en este caso desde los capilares hacia las células. Producto del metabolismo celular, en el ciclo de Krebs, recordemos, sale CO2 en la producción y lo que ocurre es que este CO2 también difunde, pero en sentido opuesto al del oxígeno, desde las células hacia los capilares y es transportado entonces hacia los alvéolos, donde nuevamente ocurre un segundo proceso de difusión desde los capilares hacia los alvéolos. La barrera alveolo-capilar es aquella que habíamos discutido previamente, una capa muy delgada que separa, ¿verdad?, el espacio alveolar de los capilares alveolares por donde pasan los glóbulos rojos. Habíamos revisado que en el contexto de una microfotografía electrónica, esta es una capa muy delgada, ¿verdad?, que tenía que fundamentalmente ser atravesada por los gases y que ocurre en sentido alveolo capilar en el caso del oxígeno o capilar alveolo en el caso del CO2. Revisen por favor la composición de la barrera alveolo capilar en otra cápsula. Este proceso que denominamos hematosis, entonces, determina fundamentalmente cuánto CO2 que viene desde la sangre venosa va a pasar hacia los alvéolos y cuánto oxígeno que viene desde la atmósfera va a pasar hacia la sangre arterial. Veamos qué factores influyen entonces en este proceso de difusión de gases a través de la barrera. Esto está basado en el principio de una ley que se llama ley de Fick. La ley de Fick determina que el flujo de un gas, B con un puntito significa flujo, en este caso de un gas cualquiera, va a ser directamente proporcional al área e inversamente proporcional al espesor. Esto lo podemos ver de manera más gráfica en este esquema que está acá. Imaginemos que el oxígeno debe atravesar entonces esta barrera, que podríamos decir que es la barrera alveolo-capilar. Mientras mayor es el área, mayor entonces va a ser la capacidad de que un gas difunde a través de ella. Si ponemos un área muy pequeñita, menor va a ser la probabilidad entonces de que un gas atraviese a través de ella. Por eso entonces el área es directamente proporcional al flujo, perdón, el flujo es directamente proporcional al área que va a atravesar. Se pone en el numerador. Pensemos ahora en el espesor. Thickness es el espesor de esta barrera que pusimos acá. Mientras más gruesa es la barrera, más dificultad va a tener el gas de atravesarla. Por lo tanto, a mayor espesor, menor flujo del gas. Por lo tanto, el flujo del gas es inversamente proporcional al espesor, al thickness que está acá y se pone en el denominador. Con eso ya tenemos un componente importante de la barrera y es lo que va a limitar principalmente en cualquier persona el flujo de un gas a través de la barrera alveolo-capilar.
La dirección del gas y la fuerza con que lo haga va a depender de otro factor importante, que es la diferencia de presiones. Siempre, como en cualquier proceso de difusión, el gas se va a mover en este caso desde una mayor presión hacia una menor presión. Siempre desde una mayor presión hacia una menor presión. ¿De acuerdo? Eso es lo otro que va a orientar entonces la dirección de los gases y la fuerza con que lo va a hacer. Y el último factor es este factor que está aquí, que se llama D, que es un coeficiente de difusión, que depende exclusivamente del tipo de gas que va a difundir. Por ejemplo, aquí tenemos dos gases, ¿verdad? El oxígeno y el CO2 que están atravesando esta barrera ficticia. ¿De qué depende este coeficiente de difusión? Aquí lo tenemos. El coeficiente de difusión depende directamente de la solubilidad del gas en el medio e inversamente a la raíz del peso molecular de ese gas. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién tiene un mayor coeficiente de difusión? ¿El oxígeno o el CO2? Intuitivamente, ¿verdad? Uno podría decir que el CO2, dado que tiene este carbono, a diferencia del oxígeno, tiene un mayor peso molecular. Por lo tanto, al ser mayor este número, debería tener un menor coeficiente de difusión. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque resulta que el CO2 tiene una solubilidad mucho mayor que el oxígeno. Tanto es así que ese coeficiente de difusión es 20 veces mayor que el del oxígeno. ¿De acuerdo? Dato importante. En el pulmón nosotros, ¿por qué tenemos alvéolos? Esta es una evolución, ¿verdad?, de los pulmones, en donde tenemos muchos alvéolos, muchos sacos alveolares, y eso determina entonces que tenemos una gran área, una gran superficie de intercambio de gases. Tanto es así que sabemos que tenemos alrededor de 500 millones de alvéolos, y si uno los pusiera uno al lado del otro y los estirara, y los pusiera como un manto, ¿verdad?, esta área alveolar ocuparía entre 50 y 100 metros cuadrados. Una gran superficie. Sería muy distinto que nosotros tuviéramos solamente un gran saco alveolar como un solo pulmón que hiciera intercambio. La superficie de eso no sería más allá de medio metro o un metro cuadrado. Bastante distinto de 50 a 100 metros cuadrados. Y por otro lado, la barrera alveolo-capilar, que es la que ya hemos mencionado anteriormente, que está compuesta, ¿verdad?, por las células de la pared alveolar, por el intersticio, ¿verdad?, por las láminas basales, por el endotelio, etcétera, ¿cierto? Tiene un espesor de 1/3 de micrón. O sea, es una barrera muy, muy, muy delgada por el cual el gas, ya sea el CO2 o el oxígeno, va a tener que atravesar. Bueno, esta es la razón de que este coeficiente de difusión es mayor en el CO2, que implica que esta flecha es más grande. Ojo, no se confundan, la dirección en el alvéolo es en el sentido opuesto, ¿verdad? Siempre va a ser de una mayor presión a una menor presión. Esto es simplemente un esquema para demostrarle que este difunde más que este, pero lo hacen en sentido inverso, tanto en el alvéolo como a nivel tisular. Cuando hablamos de presiones de gases, es importante tener en cuenta que las presiones de los gases, las presiones parciales de los gases en la sangre están determinadas por aquella cantidad de gas, esa proporción de gas que va disuelto en plasma. No aquella que está unida a hemoglobina, por ejemplo, en el caso del oxígeno, en los glóbulos rojos, sino que es aquella que está disuelta en plasma. ¿Cuáles son las presiones? Veamos entonces. En el aire, nosotros sabemos que en el aire seco, la presión atmosférica es de alrededor de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. La presión parcial de oxígeno en el aire, en esas condiciones, aire seco, es de 160. Y la de CO2 es muy, muy baja. Prácticamente no hay CO2 en el aire, en la atmósfera, ¿no?, en el aire que nosotros inspiramos, 0,25 milímetros de mercurio. Una vez que inspiramos, la presión parcial que queda en los alvéolos para el oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Quedémonos por ahí. La sangre venosa que llega al alvéolo trae una cantidad de oxígeno
mucho menor que 100 milímetros de mercurio. Esta presión parcial de oxígeno es menor a 40 milímetros en la sangre venosa. Por lo tanto, ustedes ya podrán intuir entonces que si la presión parcial de oxígeno en este sector es 40, la fuerza, ¿verdad? Y la dirección es desde 100 a 40. Eso es lo que determina entonces que el oxígeno pase desde los alvéolos hacia los capilares. El oxígeno que viaja entonces a través de la sangre arterial tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y llega a entregar el oxígeno a las células, y como entrega oxígeno a las células, de 100 pasamos a menos de 40 milímetros de mercurio, que es lo que determina entonces esta presión parcial de oxígeno venoso que permite que este gradiente se produzca a nivel de los alvéolos. El CO2 que se produce en las células es bastante alto, más alto de lo que nosotros tenemos normalmente en el aire. Recuerden que en el aire era 0,25. Cuando nosotros hacemos respiración celular, producimos ATP, se produce alrededor de 46 milímetros de mercurio que difunden hacia la sangre venosa. Estos 46 milímetros de mercurio de sangre venosa, de CO2, perdón, en sangre venosa, llegan al capilar alveolar y resulta que entonces, como en el aire inspirado es muy bajo, se produce un gradiente que determina entonces que el CO2 pase desde la sangre venosa hacia los alvéolos, quedando una concentración, una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio en los alvéolos. Bien, ahora que conocemos las presiones de los gases, sabemos que la presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio, ¿verdad?, de oxígeno, y que la presión venosa de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. Miremos ahora cuánto tiempo le toma al oxígeno que viene desde la atmósfera, que llega al alvéolo y que debe pasar al capilar, cuánto tiempo le toma para llegar a establecer un equilibrio de presiones entre el alvéolo y el capilar. Por otra parte, tenemos que un glóbulo rojo, que se ve aquí, ¿verdad?, en este inicio de los alvéolos hasta el final de los alvéolos, se demora 0,75 segundos en pasar. Esto evidentemente depende del gasto cardíaco. Si yo aumento el gasto cardíaco, el tiempo que se demora en pasar un glóbulo rojo por los alvéolos va a ser cada vez menor conforme yo aumento el gasto cardíaco. Pero en promedio, en reposo, es 0,75 segundos. Entonces, llega el glóbulo rojo, ¿verdad?, al alvéolo e inmediatamente y viene el oxígeno desde la sangre venosa y tarda básicamente 0,25 segundos en alcanzar el equilibrio, o sea, de 40 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio, que es el equilibrio entre el alvéolo y el capilar, es lo que demora el oxígeno en llegar. ¿Sí? Lo cual es bastante bueno porque tenemos un margen de tiempo, ¿verdad?, en establecer el equilibrio. Recuerden que el oxígeno debe pasar al glóbulo rojo, lo veremos en las clases de transporte. Miremos otro gas, el nitrógeno, que es muy abundante, por cierto, en la atmósfera. La difusión del nitrógeno que no hay en la sangre venosa, pero sí hay bastante en la sangre, en la atmósfera y por lo tanto en el alvéolo, difunde rápidamente, ¿sí?, y se establece un equilibrio incluso mucho antes que lo hace el oxígeno, ¿sí? ¿De qué depende este equilibrio? Va a depender exclusivamente de cuán rápido o cuán lento pase la sangre a través del alvéolo. Miremos otro gas, el monóxido de carbono. Si nosotros artificialmente, este no existe de manera natural, pero si uno le pone a una persona monóxido de carbono a una concentración, a una presión parcial determinada, lo que observamos es que nunca se alcanza el equilibrio en la sangre a pesar de que transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono no se queda en el plasma. Recuerden que las presiones parciales dependen del gas disuelto en plasma. Este rápidamente pasa al glóbulo rojo, ¿verdad? Y por lo tanto no se alcanza a establecer un equilibrio entre las presiones parciales de monóxido de carbono y el alvéolo, como se puede observar acá.
No así con lo que ocurre en el nitrógeno. ¿De qué depende de cuánto monóxido de carbono va a pasar? Va a depender exclusivamente de la capacidad de difusión que tenga el monóxido de carbono en atravesar la barrera alveolar capilar. De esa manera, entonces, se puede establecer que existe una perfusión limitada que depende básicamente del flujo de sangre, ¿cierto? De la velocidad, o sea, del gasto cardíaco, y por otro lado, difusión limitada, de cuán rápido difunde hacia el capilar un determinado gas. Volvamos al oxígeno. Habíamos dicho que desde 40 milímetros de mercurio uno podía establecer un equilibrio rápidamente en 0,25 segundos. Pero imaginemos ahora que la barrera está disminuida en su área o aumentada en su espesor. Por lo tanto, el flujo del gas va a ser mucho más lento, como en este caso, que sería una barrera anormal. Si ustedes se fijan, en este caso, el oxígeno tarda no 0,25 segundos, sino que tarda 0,75 segundos en alcanzar, ¿verdad?, el equilibrio con los 100 milímetros de mercurio alveolares. En este caso no es grave, ¿por qué? Porque aún así se alcanza el equilibrio en el tiempo en que, en reposo al menos, alcanza a pasar el glóbulo rojo y establecerse el equilibrio.